Humidex es función de la temperatura y humedad. ¿Sí? Es función de la temperatura y la humedad. Eso lo estamos expresando aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ya dijimos, no importa si aquí pones primero H y luego a T o primero T y luego H. No importa. Son las variables independientes. Eso es importante. No interesa todo. Para los, dice, la siguiente tabla de valores de I es un resumen de una tabla compilada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que es esta tablita de aquí. Entonces, muy importante, hay que determinar cómo pone la temperatura y cómo pone la humedad. La temperatura es en columnas y la humedad es en renglones. ¿Sale? Eso es importante. Bien. Luego dice, ¿para qué valores de F95,90? ¿Cuál es el valor de F95,70 y cuál es el significado? A ver, vamos a empezar a responder estas preguntas. Si se fijan, ya dijimos que ¿qué cosa? Que I es función de T y de H, creo que era así, ¿no? ¿Sí? O también se puede poner de esta manera. Esto se los comento porque el libro aquí le llama F a I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es la función. Entonces, cuando la temperatura es 95, ¿son todos estos? ¿Sí? Todos estos son los valores que tenemos en la temperatura de 95 y 70 la humedad. Aquí está, 70 la humedad. Todos estos son los valores de Humidex con una humedad del 70%. Entonces, ¿cuál es el resultado del Humidex? Cuando la temperatura es de 95 y el porcentaje de humedad es del 70%, pues es 124. ¿Sí o no? 124. ¿Cuál es el significado? Bueno, pues el significado es que es el Humidex cuando la temperatura es de 95 grados Fahrenheit y un porcentaje de humedad del 70%. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, luego dice, ¿para qué valores de H la función, es decir, el Humidex, es igual a 100 cuando la temperatura es de 90? Bueno, ¿cómo le haríamos para responder a esa pregunta? ¿Cómo le haríamos? A ver, si es, fíjense cómo 90, la temperatura es fija en 90, constante en 90, ¿sí están de acuerdo? Mientras que el Humidex, cualquier valor. Entonces, todos los valores que satisfacen que la temperatura sea 90 y el Humidex cualquier valor son esos. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Bien. Pero ¿en cuáles de ellos el Humidex vale 100? Ah, pues vale aquí. Entonces, ¿a qué valor de humedad le corresponde? El 60. ¿Sale? Bien. Luego dice, ¿para qué valores de la temperatura es el Humidex igual a 88, siendo que el porcentaje de humedad es del 50%? ¿Qué significa? Que el porcentaje de humedad no cambia, 50, entonces son todos estos los valores, todos estos, y entonces ¿en cuál de ellos el Humidex es de 88? Aquí, es este. Y por lo tanto le corresponde a una temperatura de 85 Fahrenheit, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuál es el significado de las funciones I igual a F de 80, H y I igual a F de 100, H? Compare el comportamiento de estas dos funciones. A ver, vamos a ver. Fíjense. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? O sea, el Humidex es función de la temperatura y de la humedad. Entonces, en este dato, ¿qué pasa? Que la temperatura es constante en 80. Son todos estos datos, ¿sí? Son todos esos datos. Todos esos datos de aquí son los que satisfacen estos. Porque es cuando el Humidex tiene una temperatura de 80 Fahrenheit y la humedad con cualquier valor. ¿Cuál es el significado?
Porque es lo que nos pregunta. Pues es el humidex cuando es el humidex, los valores que tiene el humidex cuando la temperatura es de 80 grados Fahrenheit, por ejemplo. Luego, eso de acá. ¿Qué pasa? Aquí tenemos la temperatura constante en sí y el humidex, cualquier valor. Entonces son y la humedad, cualquier valor. Entonces es el humidex cuando la temperatura es de 100 grados. ¿Qué serían todos estos datos, sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Compara el comportamiento de estas dos funciones de h. A ver, si comparamos esto y esto, ¿qué conclusión pudieran deducir? Que a mayor temperatura más humidex, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que es el humidex? El humidex es, fíjense, aquí lo podemos más o menos entender. Está en función de la temperatura y de la humedad, es la sensación térmica. A ver, vamos a pensar una cosa. ¿Están de acuerdo que en el desierto puede haber las mismas temperaturas que en la costa? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? 40, 38 grados por 40, un chingo de calor. ¿Sí o no? ¿Dónde se sentiría más gacho el calor, en el desierto o en la costa? ¿Mande? En el desierto. ¿En el desierto se siente más gacho? ¿En la playa se siente más gacho? ¿Por qué? Por la humedad. ¿Por la humedad? Bueno, yo se los pregunto, en realidad yo no sé, pero están de acuerdo que ahí es donde podríamos comparar, ¿verdad? Es la misma temperatura, vamos a suponer que ustedes son ingenieros, tienen un equipo de trabajo, un equipo se va al desierto de Sonora, por ejemplo, y otro equipo se va a la costa de Guerrero, ¿sí? Entonces se van por celular. A ver, sale chavos, ¿dónde están? Estamos en un lugar donde ahorita la temperatura es de 39 grados. Ahora bien, nosotros también estamos acá en un lugar donde la temperatura es de 39 grados. ¿Sí se fijan? O sea, son dos lugares diferentes con la misma temperatura, pero diferente humedad, es lógico, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sería aquí lo del humidex? ¿En qué equipo sentiría más sensación térmica? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahí está la humedad. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Yo en realidad no sé dónde pudiera sentirse más pesado. Sería una buena pregunta. No sé si alguien tuviera conocimiento de eso, ¿sabría? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Tú? ¿Quién? No, yo vengo de Monterrey y es casi un calor. Sí. Pero es cerca de 500 metros. Pero es muy seco allá y en la playa se siente más el colchón. No lo aguanta. Por lo menos. Bueno, sería interesante checar. ¿Sí? Pero esa es la idea. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. A ver, fíjense. El 4. Bueno, el 5 y el 3 mejor porque como que está un poquito diferente. ¿Por qué digo diferente? Porque es una función de producción, fíjense. Verificar para la función de producción Cobb-Douglas, discutida en el ejemplo 3, que la producción debe será el doble si ambos, el tamaño del trabajo y el tamaño de capital, se doblan. Determinar esto si también es verdad para la función de producción general. Bueno, bien, ese es un modelo matemático de producción. Y básicamente creo que lo que nos está diciendo es que si nosotros duplicamos tanto la fuerza, tanto el monto laboral, o sea, la fuerza de trabajo, los trabajadores, y el tamaño de capital, entonces se va a duplicar.
la producción y nos pide que determinemos si eso también es verdad para esta función de N. Bueno, vamos a hacerlo para la función de Cobb-Douglas, porque recuerden que esa es la función de Cobb-Douglas y esta es la función de producción general. Vamos a ver qué pasa aquí con la de Cobb-Douglas. Se supone que sí. A ver, ¿por qué se supone que sí? Pues porque lo está diciendo el ejercicio. Vamos a comprobarlo. Aquí es importante que sepamos quién es K y quién es L, creo. A ver, el modelo de Cobb-Douglas, ¿dónde estaba? Aquí está. Bien, es este. Es importante que sepamos quién es K y quién es L. Bien, aquí está. L es el tamaño de la fuerza laboral. Es decir, el total de número de personas por horas que trabajan en un año, y K es el tamaño, es la cantidad de capital invertido. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, vámonos acá de nuevo. A ver, entonces dice que P de L, K es 1.01 L a la 0.75 K a la 0.25. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien, a ver, ¿le pudieras apagar, Inge? Gracias. Gracias, ingeniero. Muy amable. A ver, vamos a ver bien. Nos dice que la fuerza laboral se duplica. ¿Sí? Entonces, eso significa así. La fuerza laboral se duplica y también se duplica la cantidad de capital. El capital también se duplica. ¿Sí? Se duplica. 2K. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces esto va a ser 1.01 por, ¿cuánto vale L? 2L a la 0.75 por 2K, que también se duplica, a la 0.25. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿O qué podemos hacer allí? Bueno, aquí podemos aplicar propiedades de los exponentes. A ver, ¿están de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sas? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, a ver aquí, ¿sí? Con la calculadora. 2 a la 0.75, ¿cuánto da? 1.64. ¿Son cuántos decimales, ingeniero? ¿Muchos? A ver, a 4 nada más. ¿1.68 qué? Muy bien. L a la 0.75. Luego, ¿cuánto es 2 a la 0.25? 1.1892. 1.1892. Bien. Entonces podemos multiplicar este por este por este. ¿Sí o no? ¿Sí? Si los multiplicamos, ¿cuánto nos da? A ver. O bueno, más fácil, esperen. Multipliquen nada más 1.6817 por 1.1892. ¿Cuánto da? 1.9998. Ahí está. 1.99 ¿qué? 98, que es el producto de este con este. Y lo demás lo dejamos solito, ¿verdad? ¿Por qué lo dejamos solito? Porque este cuate, ¿quién es? Es este. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Estamos comprobando.
efectivamente se duplica. ¿Sí o no? ¿Sí se me acordó? Está sencillito. Bueno, pues ahí está. De la misma manera se haría el otro. ¿Sí? De la misma manera se haría el otro. O sea, no hay gran bronca ahí. Bueno, vamos a empezar ahora con esos ejercicios. A ver, escójanse uno del 6 al 10. ¿Lo tienen en la mano? Para que ya el Inge no esté ahí encendiendo cada rato el cañón. A ver, del 6 al 10, escójanse uno. El 6, bueno, dice, vamos a poner aquí. ¿Ya logramos? ¿Sí? Dice, sea f de x, y igual a logaritmo natural de x más y menos 1. Menos 1. Inciso A, nos pide que evaluemos f en 1,1. B, vamos a poner aquí, B, nos pide que encontremos f de 1,1. ¿Sí? Inciso C, que encontremos y representemos el dominio y que encontremos el rango, el D. Rango. Bien, vamos a empezar. Inciso A. Inciso A. ¿Quién es f de 1,1? Pues nada más sustituimos, igual que en las funciones de una variable, ¿no? ¿Sí o no? Logaritmo natural de 1 más 1 menos 1. ¿Cuánto nos va a dar? Pues logaritmo de 1, que es 0. Ahí está. Inciso B. ¿Cuánto es f de e,1? Pues es logaritmo natural de e más 1 menos 1. Esto es logaritmo natural de e, que viene siendo 1. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bien. Dominio. Aquí ya empieza lo interesante. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a sacar el dominio de esta función? Y hacemos igual que las funciones de una variable. ¿Cómo lo hacemos en funciones de una variable? Bueno, primero que nada, nos fijábamos en dos propiedades. ¿Sí se acuerdan, verdad? No existen raíces pares de números negativos y la división entre 0 no está definida. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ninguna de esas se cumple aquí. ¿Están de acuerdo? Ninguna. Pero también hay que analizar cómo es la función. ¿Por qué? Porque hay funciones que ya tienen su dominio bien establecido. Por ejemplo, el dominio de las funciones polinomiales son todos los reales. El dominio de las funciones seno, coseno son todos los reales. El dominio de las funciones exponenciales son todos los reales. ¿Sí? El dominio de la función recíproca es de menos infinito a 0, abierto, unión de 0 a infinito, abierto. ¿Sí están de acuerdo? Y en este caso, ¿cómo es el dominio de la función logaritmo natural? Bueno, pues aquí hay que saberse las funciones madre o las funciones básicas. La gráfica de la función logaritmo natural es esta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo natural? Todos los números mayores que 0, ¿sí o no? ¿Sí? De la logaritmo natural, bien, de x. Entonces, en este caso, ¿cómo le vamos a hacer? Porque mi función es así. Pues hago lo mismo. X, ¿quién es? A lo que le estoy sacando logaritmo natural. Entonces significa que x más y menos 1 debe de ser mayor que 0, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Y eso qué es? Una desigualdad.
pero es una desigualdad lineal. ¿Sí o no? Es una desigualdad que voy a representar en el plano, y en el plano va a ser una región. Ya lo dijimos, es una región. Pero ¿cómo lo hacemos para encontrar esa región? Bueno, pues se hace lo mismo, exactamente lo mismo que se hacía en cálculo diferencial, que era lo que ustedes hacían cuando resolvían desigualdades. Evaluaban los extremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los extremos son los puntos que van a determinar los intervalos en el eje real. ¿Sí o no? Ahora, esos extremos los puede coger o no coger dependiendo de la desigualdad. Si es mayor que, menor que, no los coge. Si es mayor o igual o menor o igual, sí los coge. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, para encontrar los extremos, ¿qué era lo que se hacía? La convertías en igualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es la frontera. Es la frontera es donde es igual a cero. Por eso es importante que siempre lo hagamos con respecto de cero. Bien, entonces si se fijan, si yo de aquí despejo a y, me va a quedar menos x más 1. Esto quiere decir que la frontera, ¿quién va a ser? La frontera es esa recta. ¿Sí? Vamos a graficarlo. A ver, si x vale 0, y vale 1. Si x vale menos 2, y vale 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí si quieren, hasta para que se ayuden un poquito más, si x vale 1, y vale 0. ¿Sale? Entonces ya con esos 3 puntos ya tenemos más chance de que nos quede bonita, ¿no? Lo estoy haciendo a mano. Esa es la frontera. ¿Sí o no? Ahora, ¿yo cojo la frontera? No. ¿Por qué? Porque es mayor. Nada más. Entonces, pues de una vez la punteo. ¿Sí? Si la cogiera, pues la dejaría normal. Y ahora viene la pregunta. Esta frontera divide al plano XY en dos regiones. ¿Sí o no? ¿Cuál es la buena? ¿Esta o esta? ¿Cómo le hacen para saber qué es eso? Porque está en positivo con la pregunta, ¿no? Hay una forma contundente para hacerlo. Probando un punto dentro. Cogiendo puntos de prueba. Lo mismo que hacían con lo de los intervalos, ¿sí o no? Cogían un número y un intervalo. Aquí hacemos lo mismo. A ver, ¿a quién me voy a coger? Por ejemplo, el origen. El origen está en esta región, ¿sí o no? Si yo sustituyo el origen, ¿qué me queda? Ah, pero ojo, ojo. Aquí, ya cuando voy a ver qué región es, sí tengo que chambear con quién. Con la desigualdad. ¿Sí? Entonces sería quién? 0 más 0 menos 1 es mayor que 0. No. ¿Dónde está lo que estoy sustituyendo? En esta región. No lo pongo. Pues esta región. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si, de todas formas, comprobar si acá sí. El 1, 1, ¿están de acuerdo? El 1, 1. A ver. 1 más 1 menos 1 es mayor que 0. Sí. Entonces es esta región. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Es esa región. ¿Cómo lo ponemos? Pues le ponemos dominio, son todos los puntos x, y, tales que x más y menos 1 sea mayor que 0. Ahí está. Y va a ser esa región de allá. ¿Sí? Bien. Habrá quien diga, pero es que no es necesario que hagamos esto. Que encontremos la región, la frontera, perdón. Bueno, a ver, efectivamente, miren, puede haber ejercicios en los cuales no sea necesario, pero hay ejercicios donde sí. Yo por eso recomiendo que se haga de esa forma, ¿sí? Que lo hagas igualdad para que escojas la frontera. ¿Y por qué lo digo? Porque si de aquí yo directamente despejo a Y, ¿qué pasa? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ya.
Son los puntos tales que la y sea mayor que esta. Ok, perfecto. Sin embargo, al encontrar la frontera hay más exactitud. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya tengo las dos regiones bien definidas y ya puedo coger puntos de prueba y ver cuál es la que la cumple. ¿Sí? Entonces yo sinceramente sí recomiendo que encontremos la frontera convirtiéndola en igualdad. Bien. Pero nos hace falta el rango. Nos hace falta el rango. A ver, ¿cuál es el rango de esta función? Fíjense bien, aquí para sacar el rango, pues es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque me regreso a la función en dos variables. ¿Sí? Me regreso a la función de dos variables. Bien. En la función de dos variables o de una variable, acuérdense que desde un punto de vista estricto, esta es una función de una variable, aunque en realidad son dos. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí, ¿quién me determina el rango? La y. ¿Sí o no? Bien. Si yo les preguntara cuál es el rango de la función logaritmo natural, ¿qué me dirían? No, ese es el dominio. El dominio son todos los positivos, pero el rango, ¿quién es? Todos los reales, ¿sí o no? Todos los reales. ¿Están de acuerdo? Bien. Si yo ahora me voy a una función de dos variables, cuando en realidad son tres, ¿quién es la variable dependiente? Z, ¿sí o no? Entonces la Z viene ocupando el lugar de la Y. Entonces si aquí son todos los reales, en dos variables, ¿cuál va a ser el rango? Todos los reales. ¿Sí? Aquí le pueden poner así. Ahora, ¿lo quieren ver? Pues vamos a ver. Enciéndale, por favor. Bien. Vamos a graficar la función. Acuérdense que una función de este tipo pues es una superficie. Su gráfica va a ser una superficie. De hecho, la gráfica de esta función ya la estudiamos. ¿Va a ser un qué? ¿Va a ser un qué? Va a ser un cilindro logarítmico. ¿Sí? Va a ser un cilindro logarítmico. A ver, recuerden que para graficar funciones lo hacemos con esta, perdón, superficies, es esta. Entonces aquí le metemos logaritmo. Miren, logaritmo natural para el software es log. ¿Sí? Pues, vean, si yo me pongo aquí, bueno, ahí es logaritmo natural, no es logaritmo vulgar. Importante, porque logaritmo natural es ln y logaritmo vulgar es log. Logaritmo vulgar es logaritmo decimal. Entonces aquí vamos a graficar de menos 5 a 5, también y de menos 5 a 5, Z también. Ahora pues hay que ponerle aquí cosas bonitas, agradables, access origin. Vamos a ponerle también el access label para que nos etiquete a los ejes y nos quede bien. Así. X, Y, Z. Bien, ahí va. A ver, ¿qué pasó? Eso no lo quitamos. Es por esto. Ahora sí. Está pensando, ya se tardó, ya se tardó, ya se tardó.
Ya se colgó. ¿Cómo ven? Ahí está. A ver, lo pone así. A ver, aquí hay algo que no está bien. No, eso no es. Ah, ya sé por qué. Creo que. No, pues es que. ¿Sabes por el tipo de logaritmo que maneja? No. No. A ver, le voy a quitar la. A ver. Se tarda. Ya sé por qué, porque me faltó esto. A ver, vamos a ver. A ver, ahí va, ¿eh? Me faltó eso. Ahí está, disculpe. Me faltó ponerle Z. Me faltó ponerle Z igual. Bueno, bien, aquí está el. Es un cilindro, ¿sí o no? Miren. Bien, ese es el eje X. Ese es el eje Y y ese es el eje Z. ¿Sí se vean que es cilindro, ¿sí o no? ¿Sí? Y el rango, pues es todo